vivienda colectiva contemporánea. Es parte del objeto social del ESARC, además de trabajar con sus 3 licenciaturas y las 2 maestrías que tiene, este tipo de diplomados, que son actividades de extensión universitaria, junto con una serie de conferencias que prácticamente sobre muy diversos temas que abordan el tema de la arquitectura, la ciudad, el interiorismo y las artes. En este sentido, con el tema de la vivienda, el tema de arquitectura y ciudad precisamente, pues tenemos este diplomado. Y estará ahora la conferencia Diplomado Vivienda Colectiva Contemporánea, que nos acompañan la doctora Alessandra Chiredu y el maestro Carlos Manuel Hernández Díaz. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí. El maestro Graciano nos va a presentar, y para el ESARC siempre son bienvenidos todos ustedes. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en el ESARC, y gracias a Alessandra y Carlos para haber aceptado, ¿no?, participar a esta experiencia del diplomado. Entonces os voy a leer brevemente el currículum de nuestros invitados de esta noche. La doctora Alessandra Cireddu es arquitecta por la Universidad de Cagliari, en Italia. Tiene una maestría en Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. En el 2010 funda el despacho de arquitectura EMA, Espacio Multicultural de Arquitectura, junto con Carlos Hernández, cuyos proyectos han sido premiados y publicados en revistas y libros nacionales e internacionales. Es autora de artículos sobre ética, sociedad, arquitectura y urbanismo. Ha sido profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, donde ha impartido varios cursos de proyectos en distintos niveles y la materia optativa Vivienda y Ciudad. Desde el 2015 es directora del programa de arquitectura de esta misma institución. Gracias, Alejandra. Luego el maestro Carlos Manuel Hernández Díaz obtiene el título de arquitectura por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, en 2003. Cursa el tercer año de estudios en el Politécnico de Torino, en Italia. Obtiene el grado de máster en Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, con la tesis Reciclaje urbano de la industria vivienda. En 2010 cursa el posgrado de Planificación urbana y territorial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha colaborado en distintos despachos nacionales e internacionales: Arquicubic en Barcelona, JC Neima Arquitectos en Guadalajara, Diputación de Barcelona en Barcelona. Desde el 2010 trabaja en varios proyectos junto con Alessandra Cireddu, con la cual funda EMA, Espacio Multicultural de Arquitectura, cuyos proyectos han sido publicados, entre otros, en la revista Architectural Digest, NIA Room y en el libro Arquitecturas Mexicanas. Desde el 2011 es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey. Colabora activamente con el Máster de la Vivienda del siglo XXI, cuyos directores son José María Montané y Saida Mushi, del cual es profesor por la edición mexicana en la Universidad Ibero-Americana en México, en la Ciudad de México. En 2018 ha sido codirector y coordinador del tercer Congreso Internacional de la Vivienda Colectiva Sostenible, en Guadalajara. Desde octubre de 2018 es director de la Dirección de Proyectos de Espacio Público en el Ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias, Carlos, y bienvenidos. Gracias. Sí. Gracias, Graciano, y gracias a Alessandra por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí y poder platicar con ustedes. Realmente hablaremos poco de nuestros proyectos, sino más bien nos enfocaremos, por ahí aparecerán un par, pero hablaremos de temas de investigación que nos han, digamos, puesto ahorita en donde estamos en cuestión de la maestría o el doctorado de Ale, pero que son puntos que para nosotros son de referencia y que siempre la investigación va de mano de la práctica, ¿no? Entonces, pues si quieres, arrancamos.
Sí, como dice Carlos, no vamos a hablar tanto de nuestra obra construida, digamos. La mayoría son casas unifamiliares, también hemos trabajado algunos edificios de vivienda, digamos, de departamentos, pero el día de hoy nos gustaría enfocarnos un poco más en algunas cuestiones así que hemos investigado, algunas reflexiones, inquietudes que han acompañado un poquito nuestro proceso también de proyecto y de diseño, pero más enfocado a la investigación. Y bueno, una pregunta que quisiéramos plantear, ¿no?, con esta conferencia es si pensamos que la vivienda en cualquier tiempo, ¿no?, es realmente un reflejo de lo que es la sociedad y tiene que ser capaz entonces de, digamos, responder a todas las exigencias de la sociedad en la cual se plantea. Entonces realmente la primera pregunta sería si existe esta vivienda, ¿no? Y bueno, si pensamos que la sociedad, la familia, ¿no?, para así llamarla, ha cambiado mucho desde en el último siglo más, ¿no? O sea, desde el 1920 que estaban con las familias más extendidas, luego hemos pasado a la familia así llamada nuclear a partir de los años 60, entonces siempre padre, madre, dos hijos, la tele, ¿no?, como objeto del protagonista de la vivienda. Y hoy en día, ¿cuál sería, ¿no?, la idea de familia que tenemos o por la cual estamos construyendo la vivienda? Entonces, esta es un poco la imagen que nos quieren vender, ¿no?, a través de todo el concepto inmobiliario. Esta imagen, de hecho, no es de Guadalajara, pero podría ser, ¿no?, cualquier publicidad de acá. Entonces estamos viendo la típica casa unifamiliar, un poco en áreas así como suburbanas o periféricas, con la familia así de padre, madre, dos hijos, siempre en la edad así como escolar, ¿no? Parece que los hijos nunca crecen. O sea, ahí a cabo de muy pocos años, esos niños ya van a ser adolescentes, ya van a tener otras necesidades, pero esos nunca aparecen como en la idea de familia, ¿no? Entonces en ese momento ya no sabemos qué pasa con esos niños, ya no sabemos qué pasan con los papás, que al cabo de pocos años se encuentran pues ya a no tener el mismo núcleo familiar, las mismas exigencias y las mismas necesidades de una vivienda. Entonces, bueno, además que es un modelo que de cualquier forma no funciona ni para la familia nuclear, porque ya sabemos que es un modelo insostenible para las ciudades, etcétera, pero además, digamos que está enfocado solamente a esta categoría específica. Pues en cambio, ¿no?, la variedad realmente de gente, de familias que caracterizan la contemporaneidad es vamos, o sea, muy distinta, ¿no?, mucho más variada. Pues ya tenemos siempre más familias homoparentales o también monoparentales. Tenemos personas que comparten casas sin tener ningún vínculo de parentesco entre ellas. Tenemos migrantes, familias multiculturales, multiétnicas, jóvenes que viven con personas ancianas para acompañarlos o para poderse ayudar juntos, familias reconstituidas, gente que vive con un perro más que con un hijo, gente que no quiere hijos. O sea, realmente el panorama es mucho más variegado, pero vamos, realmente pues lo que podemos ver es que a este panorama no corresponde una oferta de vivienda. O sea, no sé si a ustedes se les ocurre pensar, finalmente la vivienda, así cuando sea dirigida como de una forma como muy comercial, ¿no?, a otras categorías, pero en realidad en sus plantas, en su propuesta, es siempre la misma vivienda. Tiene la cocina, la sala de estar, el cuarto de los papás con el cuarto principal, con el baño adentro o un medio baño fuera. O sea, está muy limitado todo ese mercado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos planteamos a partir de esta reflexión? Es un poco repensar, entonces, o pensar que nos hemos alejado mucho, ¿no?, en lo que estamos proponiendo de lo que es el concepto que para nosotros debería realmente acompañar el proyecto de vivienda, que es el habitar, en su significado más puro, ¿no? Entonces, ya no nos estamos fijando en cuáles son esas relaciones que el ser humano tiene con el entorno construido, con los espacios urbanos, con las viviendas, sino que pues ya estamos, pues se hacen proyectos que están basados en otras cosas. Entonces nos hemos alejado mucho de toda esa cuestión
Y entonces ya esa vivienda no la estamos viendo como, vamos, o sea, finalmente la vivienda es como una unidad mínima del habitar, pero también ese habitar está hecho de muchas otras cosas, además, ¿no? Entonces por eso hablamos de vivienda y ciudad. O sea, realmente la vivienda hay que interpretarla como parte de un sistema un poco integrado, ¿no? Donde caben también muchas otras cosas. Y todas esas otras cosas, todas esas otras funciones, es todo lo que hacemos cotidianamente, que finalmente es el habitar. Entonces, realmente nuestras vidas están hechas de recorridos donde de repente estamos en espacios, que puede ser el espacio de la vivienda, puede ser un espacio público, puede ser el espacio de una escuela, de un hospital, una parada de autobús, o sea, y eso es la ciudad, es el equipamiento. Entonces, esto es lo que nos gusta reflexionar, ¿no? O sea, repensar un poco, entonces, la vivienda como parte de estos recorridos y como parte de esta esencia un poco más profunda del habitar. Y sí creemos entonces que se tenga que replantear un sistema, ¿no? Donde la vivienda es parte de todo esto. Bueno, esta imagen de León Ferrari que nos gusta mucho, que tiene un poco esta cuestión, ¿no? Donde vemos esos espacios que no se entiende si están abiertos, si están cerrados, si son espacios de la ciudad, si son patios, si son viviendas, si son cuartos, ¿no? Entonces es un poco pensar que la vivienda es parte de esta gran escala que es la ciudad, y la ciudad también es parte de la escala de la vivienda, ¿no? Bueno, pues entonces, hablando un poquito de esto tampoco surge desde ahora, ¿no? Podemos decir que hoy en día, ¿no? A partir de todo eso que estamos diciendo, hay una crisis del habitar, una crisis de la vivienda, pero esa crisis tampoco ha empezado ahora. Realmente la crisis de la vivienda empieza desde la revolución industrial, ¿no? O sea, desde todos los cambios que hemos tenido, creo que nunca hemos podido realmente como seres humanos responder a los cambios, ¿no? Con proyectos adecuados de ciudad y de vivienda. O sea, siempre ha habido como pruebas, errores, más errores, y pues ya llegamos ahora casi al desastre, al caos completo, ¿no? En muchos casos. No quiero ser tan pesimista, pero bueno, que ustedes son jóvenes, ¿verdad? Bueno, pero entonces esto ya en los años 60, esta imagen es una imagen de una exposición de Rudowski, es bastante famosa, no sé si la conocen, se llamaba Arquitectura sin arquitectos. Esta exposición Rudowski la hace en el MoMA de Nueva York. Era una exposición, o sea, a él le encargaron una exposición sobre la arquitectura moderna, y Rudowski sale con estas imágenes. Esta es una de muchas, que son imágenes de arquitecturas nómadas, de arquitectura vernácula, ¿no? Y entonces en ese momento, de hecho, muchos no entendieron su mensaje, entonces se lo tacharon un poco de antimoderno, de que cómo era posible, o sea, ¿no? Pues ustedes saben que con el movimiento moderno lo que se estaba proponiendo era ese rescate de la humanidad, de la sociedad y de la ciudad y de la vivienda a través de sus edificios funcionales, racionales, etcétera, ¿no? Se proponía como si ordenar las ciudades y casi poder controlar el comportamiento de las personas o de la sociedad a través de la arquitectura. Era algo muy ambicioso. Y Rudowski propone esto. Pero ¿cuál era su mensaje? O sea, realmente lo que él quería decir no era tenemos que regresar a la arquitectura vernácula. Pero lo que él hacía era justamente eso, detectar una crisis profunda de la sociedad, del habitar y de la vivienda, y decir, no es tan fácil la solución. Debemos replantearnos completamente nuestra forma de habitar y de apropiarnos del territorio, repensándolo desde eso, ¿no? Desde los nómadas, desde cómo caminando se marcaban los territorios, se encontraban los puntos importantes. Entonces, es lo que él un poco platica. Y en esos mismos años 60 habían también otros movimientos, ¿no? Como así, de vanguardias, ¿no? Y radicales, que son un poco menos conocidos, han pasado menos a la historia que el movimiento moderno, pero también son muy conocidos. Por ejemplo, estos son los Archigram, este grupo inglés, ¿no? De arquitectos que proponía o imaginaba, prefiguraba escenarios futuros de ciudades donde la vivienda ya no existía y se transformaba en estas especies de como vestidos espaciales que se iban inflando y que eran la vivienda. Entonces la vivienda coincidía casi con el cuerpo y luego se iba inflando y era un espacio que te separaba del otro y ya. Y así como esto, pues
siempre este tema, ¿no? Del movimiento, de la ciudad con patas que se iba trasladando y podía estar en distintos lugares, o la ciudad instantánea. Y bueno, junto con eso también están otras propuestas que son un poco más aterrizadas, pero también son ideales, como por ejemplo la Casa del Futuro de los Smithson, que también es una vivienda que estaba pensada no para ser la vivienda de ese momento, sino que estaba pensada como una reflexión teórica realmente, ¿no? Hacia la vivienda del futuro, donde entonces lo que ellos proponen es adentro de este contenedor, como más como una cajita, como que estar acostumbrados, estos espacios que parecen casi recortados por las mismas funciones del habitar, por el mismo cuerpo del habitante que está desarrollando sus funciones adentro de la vivienda. Esto, entonces empezamos a ver este tipo de espacios. Y este es otro ejemplo, también ya más reciente de los años 90, donde también, o sea, estos arquitectos italianos lo que proponen son estos módulos donde al interior de la vivienda, o sea, lo que realmente son como, o sea, la vivienda no está compartimentada, puede ser este espacio, ¿no? Si fuera cerrado, y aquí vamos poniendo unos módulos donde se puede comer, donde se puede dormir, donde se puede trabajar, y esa es la vivienda. Y luego, bueno, tenemos también los edificios experimentales de los metabolistas japoneses, con estas cápsulas también como de habitar mínimo, que proponen que esto sí está construido, ¿no? Son entonces utopías más aterrizadas, pues donde están como estas cápsulas que pueden albergar las funciones básicas de la vida. Y bueno, este otro que me parece una reflexión muy interesante de Toyo Ito en los años 80, se llama este proyecto La Mujer Nómada de Tokio. No sé si lo habían visto alguna vez. Creo que es una reflexión sumamente interesante que tiene que ver un poco, o sea, si pensamos en los años 60, todo lo que vimos eran como más ideas de lo que podía llegar a ser, y claro que eran ideas como muy críticas, muy radicales, que realmente pues imaginaban un hombre, como, o sea, el habitante como un no sé, casi un cuerpo tecnológico, no sé, ¿no? Algo que realmente difícilmente iba a llegar a pasar. Y en cambio, en los años 80, ya Toyo Ito, en su propuesta para la mujer nómada de Tokio, lo que propone es una propuesta de vivienda urbana a partir de la observación de algo que es muy real, ¿no? Entonces, esto sí existe, es una figura que existe, la mujer nómada de Tokio, de la cual habla Toyo Ito, es como una nueva figura de la mujer sin hijos, soltera, trabajadora, con poder adquisitivo, ¿no? Que entonces empieza a armar su vida a lo largo de la ciudad de Tokio. Y lo que nos dice Toyo Ito es, la mujer nómada de Tokio ya no necesita una vivienda, necesita espacios en la ciudad donde puede hacer sus actividades, que están como, entonces ya no están en un solo lugar, sino que están pulverizadas por toda la ciudad. Es esto, ¿no? Entonces, imagina esta ciudad de Tokio con todos estos espacios que están por todos lados, donde entonces, no sé, si aquí duermo, luego salgo, uno se va a trabajar, luego voy a otro modulito. Es como cuando uno sale en la mañana, luego va al gimnasio, se baña, de ahí va a trabajar, luego de ahí sale y va con amigos, o sea, va realmente viviendo un recorrido en la ciudad. Eso también es vivienda, ¿no? Entonces tenemos que también empezar a pensar que todo lo que hacemos tiene que estar pues más bien pensado en estos recorridos. Y bueno, y hoy en día, ¿no? Entonces, los años 80, pues ya llegando, muy breve resumen, ¿no? Este señor, bueno, que pues ya falleció, pero bueno, que creo que ha marcado pues mucho pues creo que todos podemos entender cuando nos habla de esa modernidad líquida, de esa vida líquida, ¿no? De esa sociedad líquida, pues entendemos que describe muy bien nuestra contemporaneidad. O sea, Bauman lo que dice es, hemos pasado de una modernidad o de una sociedad que era sólida, o sea, que estaba arraigada al territorio, a las fronteras nacionales, a lo que es como estático, a una modernidad que es completamente líquida, entonces donde todo fluye, o sea, donde ya nos podemos mover de una forma mucho más sencilla, de muchas formas. También podemos estar en lugares donde no estamos físicamente, pero podemos estar en ellos, entonces todo lo virtual, toda la forma ya de viajar, de movernos, de vivir, los valores incluso, o sea, todo ya ha cambiado.
Entonces en esta sociedad seguimos teniendo la misma vivienda. ¿Okay? Entonces esta es otra imagen de la casa del futuro de Alison y Peter Smithson. Pero digamos que a partir de un poco de estas reflexiones sobre cómo entonces ha cambiado tanto la sociedad y han habido muchas reflexiones sobre el proyecto de vivienda sin que estas se vean reflejadas en un mercado realmente que tenga una oferta para todos los grupos familiares o para todos los tipos de habitantes que tenemos. Entonces a partir de esto pues, fue que yo empecé una investigación en Barcelona, ya caducó un poco porque pasaron 10 años, pero bueno, creo que sigue teniendo como pues cosas interesantes. Entonces lo que yo veía era justamente que había ciertas categorías de habitantes, en este caso específico eran personas extranjeras que vivían en Barcelona sin ser, digamos, migrantes con problemas migratorios, sino personas que se movían en este porcentaje de gente en el mundo que va cambiando de casa, de país y acumulando nuevas experiencias y van compartiendo casa, ¿no? Por distintos lugares del mundo. Ya no son estudiantes, están como en otra etapa de su vida, que también es parte de esos cambios sociales. Antes estas etapas casi no existían, se pasaba más directamente a un modelo de familia tradicional. Y entonces, pues a partir de esa observación que estas personas no tenían el modelo de vivienda que se acomodaba a ese núcleo familiar, entonces hice esta investigación con unos casos de estudio donde entonces empecé a analizar estas personas, dónde vivían, qué hacían, cómo se apropiaban de los espacios, y entonces cómo una vivienda que no estaba pensada para ellos podía empezar a tener como otras funciones. Aquí está como un mapa porque les digo que esta parte también del recorrido, o sea, de cómo habían llegado a Barcelona, era también importante, porque esa etapa de Barcelona era parte de este viaje más amplio que iban trazando. Y bueno, pues lo que, digamos, les voy a resumir muy brevemente todo esto. O sea, realmente lo que yo hacía era ubicar donde estaban sus viviendas y todos eran entornos, digamos, bastante... Aparte de Barcelona es así, no en cualquier lado, pero bueno, donde digamos había muchas actividades en la cercanía, ¿no? Muchas actividades culturales, muchas bibliotecas, muchos comercios y todo. Entonces centros urbanos así como y barriales muy vivos. Pero las viviendas, ¿no? Donde estaban eran las viviendas que realmente el mercado les ofrecía y las viviendas a las cuales ellos podían acceder también, ¿no? Entonces eran viviendas que en su mayoría pues, eran como de principios del siglo pasado, que estaban pensadas para núcleos familiares, así como les digo, tradicionales, y que pues cuando las hicieron nunca pensaron, ¿no? Que alguien así iba a vivir allí. Y entonces, bueno, pues ya iba haciendo para cada caso de estudio estas fichas sobre las viviendas, o sea, sus características físicas, cómo se distribuían, cómo se acomodaban, y luego les pedía a ellos que me empezaran a contar, ¿no? Todo lo que pasaba. Entonces me metía a sus casas y empezaba a ver, pues no sé, o sea, a través de sus dibujos, que me describieran, por ejemplo, aquí, no sé, este espacio que aquí parece enorme, en realidad era un pasillo muy pequeño, pero donde iban guardando muchas cosas, entonces se les hacía, ya se hacía más grande los dibujos y cuestiones así, ¿no? Entonces, como realmente todos los espacios empezaban a hacer, pues no sé, salas para tocar música y muchas otras cosas. Y entonces, en lugar de empezar de llamar las estancias con los nombres de cocina, comedor, etcétera, pues empezaba yo a ver más bien qué actividades se hacían en cada una. Entonces era, ¿no? Desde las más normales de dormir y comer, y luego estaba, no sé, incluso hacer deporte, o sea, muchas cosas que pasaban al interior de la vivienda. Y había, por ejemplo, pues esto se me hacía muy interesante, incluso ni siquiera era una vivienda, se me hacía muy interesante esta porque ni siquiera era una vivienda, era como un almacén de luces de Navidad, algo así, algo del ayuntamiento, que entonces estas personas, de hecho una chica pues a mí siempre tenía un entrevistado principal, y en este caso era una chica mexicana, una arquitecta mexicana, y ellos tenían como todo este espacio, no se ve muy bien,
porque no es muy buena la resolución ahora del proyector, pero bueno, es como todo un espacio libre, y aquí es donde está el acceso, y esta es como una cajita de madera, que es esta que ven acá, ¿no? Entonces aquí se fijan, aquí está una cocina, esta parte de acá es como este librero, o sea, esta es la cocina, y este de acá es el baño. O sea, el baño realmente, o sea, tú entrabas al baño solamente porque se terminaba la vivienda, digamos, o sea, aquí está abierto, no hay puerta, entonces aquí estaba una tina, y este es el lavabo, y aquí está la regadera y el WC, cada uno tiene su puertita independiente, ¿no? Pero pues ya es un concepto de baño como muy distinto de los que estamos acostumbrados. Y de aquí, a los dos lados de la cocina, tenemos los 2 cuartos que tenían. Y aquí vivían 3 personas, una pareja y otra persona. Aquí está una mesa, y todo este espacio era, digamos, como un espacio libre, pero que en realidad estaba también muy fragmentado por el uso que ellos le daban, porque tenían como ahí unas mesas, entonces en cada mesa cada uno tenía como sus propias actividades, uno pues era como más un artista, entonces tenía una mesa donde pues, hacía sus cosas, y luego ella, que era arquitecta, trabajaba fuera de casa, pero tenía ya una máquina de coser, porque le gustaba coser, entonces pues también otra vez como que a pesar de que el espacio estuviera abierto, tenía como su fragmentación a través de un mobiliario y unas actividades que, bueno, esta mesa es tuya, esta es del otro, ¿no? Entonces se empezaban a ver como todas estas dinámicas de las viviendas. Y bueno, básicamente, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿qué pasa cuando un hogar flexible en el sentido que realmente no eran hogares, o sea, no era gente como así que vamos a vivir juntos toda la vida, no? Pues nos tocó vivir juntos una temporada, luego uno se va, llega otra persona, y, o sea, estos son hogares completamente abiertos al cambio, a compartir con gente distinta, completamente flexibles, pero se encuentran con espacios que también son de por sí inflexibles, ¿no? O sea, porque les digo, la mayoría de las viviendas tenían como, estaban como muy compartimentadas. Por ejemplo, en el caso de esta última que les enseñé, era la única que tenía un espacio abierto, pero también digamos que no era un espacio que estaba necesariamente pensado para ese hogar. Entonces era ver qué pasaba, ¿no? con la apropiación del espacio. En un modelo ideal a lo mejor hubiéramos actuado de esta forma como arquitectos, no ser cuartos todos del mismo tamaño, con un espacio compartido, pero el modelo real era como muchas otras cosas. Entonces a partir de allí pues se hace como todo el análisis, y al final pues lo que encuentro, que no se lee, pero bueno, eran estos 3 modelos prevalentes. Uno es la que yo llamaba la vivienda habitación, que era una vivienda. Estos modelos no dependen de las características de la vivienda, sino de cómo los habitantes se organizan al interior de ella, ¿vale? Entonces no es una cuestión física, no corresponde de hecho a la física al espacio físico, sino que es como más bien como la organización de sus estilos de vida, ¿no? Entonces en la vivienda habitación, las habitaciones, digamos que son la parte más importante de la casa, y son viviendas donde solamente pues la gente necesita un cuarto y llega a la casa en la noche y todo el día está afuera y casi no sabe ni siquiera el nombre de las otras personas que viven allí. Entonces espacios comunes, si es que los hay, o se transforman en otros cuartos o no se utilizan o están subutilizados. Luego está otra que es exactamente opuesta, que es la vivienda comuna, que es una vivienda que se utiliza al 100 por parte de todos. Entonces son, digamos, hogares que comparten completamente todo. Entonces viven, por ejemplo, me tocaba un caso de, no sé, personas que viven juntas y que uno sale a trabajar en la mañana, o sea, todo el día, ¿no? Pero tiene la habitación de la casa que tiene más luz. Entonces el otro, que se queda a trabajar desde casa, usa ese cuarto para trabajar en el día, y luego pues ya en la noche va a su cuarto, que es un cuarto que incluso, porque pues, aparte en Barcelona te rentan todo, hasta cuartos que no tienen ventanas, no tienen iluminación, o sea, sí habían situaciones peculiares. Ajá. Entonces esta vivienda era como la vivienda utilizada por parte de todos en distintos momentos del día, donde los espacios se podían, ¿no?, tener varias funciones. Y luego la desjerarquizada, que era como una vivienda un poco más mixta entre estos espacios compartidos y no. Y había también una parte donde también se encontraba que realmente tenían muchas de las funciones, de las actividades que hacían, tenían que ver con la ciudad y con el espacio urbano. Entonces era un poco lo que les decía antes, no todo
o sea, de repente, pues, no sé, les digo, que había gente que todos los días se bañaba en el gimnasio y nunca usaba entonces la regadera de su casa. Y también creo que no es algo tan extraño, ¿no? También puede llegar a pasar. Entonces, pues, o sea, pensar, ¿no? Imaginen en un modelo así como un poco loco, que tengamos por toda la vivienda, por toda la ciudad y no necesariamente necesitamos todos los espacios en un mismo lugar. Y bueno, ¿quieres seguir? No se lee. Sí, no se lee. Creo que sí valdría la pena más bien enfocar un poco, porque aquí va a haber más texto y va a venir, no sé si se puede enfocar más. O acercar el proyector, no importa que sea más chiquito. Bueno, pero para darle seguimiento a esto, este es un proyecto que hicimos hace 5 años, que se llama Habrá una vez. Bueno, lo interesante de esto es un proyecto que promovía el Banco Sabadell hace 5 años, con la intención de cómo debe ser la vivienda del siglo XXI, ¿no? En estos modelos de habitar. Y lo que resultaba interesante es que lo promovía una inmobiliaria, ¿no? Entonces, porque por lo general las inmobiliarias pues van más por lo que se tiene que vender metros cuadrados, ¿no? Entonces aquí esto nos parecía bien interesante. Hicimos este concurso y se llamaba Bienvenido a Casa, y lo titulábamos Habrá una vez, redes de habitar colaborativo para el siglo XXI. Un poco de todo lo que ha hablado Ale y lo que seguiremos hablando. Y para los que están haciendo el diplomado de vivienda, seguramente ya Graziano les ha explicado temas de estos. Tratábamos en este ejercicio, en este proyecto, pues quizá de manera hipotética, implementar todo lo que el habitar el presente, o todas las herramientas de cómo debería ser una vivienda ideal y flexible, ¿no? Y esos eran digamos, las premisas que considerábamos importantes, o conceptos que considerábamos que eran relevantes para el proyecto. Era una manzana completa del ensanche de Barcelona, donde nosotros lo que planteamos era que hubiera bloques de vivienda con espacio verde al centro y con un pasaje peatonal al centro, donde tuviéramos siempre ojos hacia la calle, donde los habitantes tuvieran esa relación directa con la ciudad, y al mismo tiempo con el parque, un sistema de patio, pasillo, que el pasillo, además de ser un elemento que nos conecta, tuviera actividades y no fuera elementos, digamos, muertos. Comercio en planta baja, o sea, este uso mixto que hubiera en el proyecto. En este comercio hablamos no nada más sino que haya equipamiento, ¿no? Que le dé servicio a la gente que vive en el mismo bloque, ¿no? Y como se puede ver en los esquemas, bueno, este es el bloque como si fuera lleno, lo dividíamos en dos: el pasaje central, hacíamos el vaciado de los huecos para generar estos patios, estos jardines, y bueno, el tema del pasillo, que era lo que era importante, cómo fueran esos pasillos, donde hubiera siempre una relación de espacios como la cocina o las áreas de estar con relación hacia el pasillo, ¿no? Huecos para privatizar ciertos espacios. Hablábamos también del tema de espacios comodín, que eran digamos un espacio, ahorita lo vamos a definir más. Todas las viviendas o módulos eran flexibles a un módulo de 3x7, que nos daban 21 metros cuadrados. Entonces, con esto vamos generando prototipos de vivienda de 21 metros, 42, 63, 84 y así sucesivamente, ¿no? El módulo comodín, hablamos de, por ejemplo, estos módulos que pudieran estar alrededor de un bloque, donde estos módulos comodín podrían ser una oficina o una vivienda para alguien que viene de fuera y quiere estar en un invitado. Yo puedo tener un departamento en uno de estos, pero viene mi abuelito, mi abuelita de no sé dónde, y se puede quedar en el espacio comodín que yo puedo rentar o alquilar en ese mismo módulo, ¿no?
O tengo aquí vivo y tengo un espacio comodín donde yo puedo tener una oficina ahí mismo. Entonces nos generábamos esta historia de la Habrá una vez, donde planteábamos en una hipótesis, no se ve nada, pero lo voy a tratar de explicar más, donde esta es la parte de los pasillos que ya hablábamos, estos pasillos que eran los pasillos de acceso, espacios conectores que se conectan a las distintas viviendas. Una franja de áreas húmedas. En esta franja de áreas húmedas lo que pues, proponen son todo lo que es baños, cocinas, áreas de lavado, etcétera, etcétera. La planta libre, que es el espacio de servicios, un espacio exterior propio que tuviera, que son, llamémosle, balcones, terrazas, etcétera, ¿no? Y una fachada verde hacia la calle. Y planteábamos esta historia donde íbamos describiendo el proyecto a través de distintas tipologías que responden a distintos núcleos familiares, como lo planteó Ale al principio. Si quieres, regresa un poquito al esquema. Es que no se ve nada. Sí, no se ve nada. Pero regresa una. Es que ahí arriba, a lo mejor lo hubiéramos puesto más grande, pero está como los personajes. O sea, realmente lo que estamos planteando aquí, como les decía Carlos, bueno, además de estos espacios como de transición entre lo público de la ciudad y el interior de los patios, y luego este pasillo central con estas áreas de equipamiento y de apoyo, ¿no?, a la vida cotidiana. Además de eso, contábamos el proyecto a través de esta historia que nace a través del personaje principal, que es esta mujer que está aquí en el medio, en el año presente, que era, pues no sé, ni qué era aquí, empezaban en el 2014. Ah, sí, perdón, era una pareja de novios que vivían solos, ¿no? Entonces necesitaban una tipología, que es donde vamos a empezar aquí. Ajá. Nos ubicamos una vez. Sí. Aquí. Pero entonces, pareja joven, ¿no? La pareja joven. Ellos van evolucionando, digamos, o sea, van teniendo un hijo y luego el hijo crece y luego se hacen viejitos y toda esa línea del tiempo que ven en la primera diapositiva en la que va describiendo, ¿no?, la historia de cómo entonces cambia el edificio y la tipología a través de esos espacios comodín y cómo ellos pueden vivir en el mismo edificio con esos cambios, ¿no? Sí, lo que queremos representar aquí, más allá de la historia, es la capacidad del edificio de transformarse en muchas tipologías y poder agrupar distintos núcleos familiares, ¿no? Entonces, empezando con la primera tipología, siempre va con los mismos esquemas, donde tenemos el pasillo. Esa es la pareja joven, ¿no?, que son una pareja joven que no necesita tampoco mucho espacio. Tenían un departamento de 63 metros cuadrados, que tiene una área digamos, un espacio que no necesariamente tiene que ser una sala o un comedor. En este caso, es una mesa de billar, ¿no? O puede tener un futbolito o lo que fuera. Esta es la cocina donde también tuviera relación con el pasillo, donde yo pudiera comer en el pasillo y donde pudiera tener una relación con otros vecinos y tener este espacio como de comunidad, ¿no? La habitación, digamos, de la pareja y un baño, ¿no? Que todo siempre se va a ir sumando. Son módulos de 3x7 y de 3x7, ¿no? Con el área húmeda, la terraza y el espacio verde. En el mismo módulo, ellos tienen una oficina, otros 21 metros cuadrados, donde hacen sus actividades profesionales. Luego cambia la dinámica, crece, tiene una niña, o sea, que tienen necesidades diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Tendrían un departamento de 84 metros cuadrados, donde tienen, sigue el mismo esquema de pasillo. Esto nunca va a cambiar. El pasillo, áreas húmedas, que lo que ven aquí son áreas de almacenaje, pueden ser closets, despensas, etcétera. Sala, otra vez aquí ya tiene una sala comedor y la habitación de la niña y la habitación de los padres, ¿no? Aquí es importante también porque la niña es chiquita, entonces planteábamos que la habitación de la niña tendría que ser como un espacio abierto, donde podría ser un muro corredizo, lo que fuera, por si los papás están en la cocina cocinando o están en la sala, podrían tener una relación directa con la niña en un tema de cuidado familiar, ¿no? Y los papás tienen este espacio acá, ¿no? Y siguen teniendo un módulo comodín con una oficina. Luego, la niña crece, se hace joven, adolescente, y cambia las necesidades. ¿Qué pasa aquí?
en el mismo espacio tal cual, lo único que planteamos era un cambio de los papás se pasan a la habitación de acá y la niña se pasa a la habitación continua, ¿no? ¿Por qué? Porque podría tener un espacio independiente, o sea, la hija podría tener en dado momento un acceso también directo desde el pasillo sin tener que estar en la misma casa. Obviamente los espacios de cocina y comedor y todo esto pues están en el departamento, pero ella podría ser más independiente. O sea, una idea de que ya se hace joven y hay otras necesidades, ¿no? No tienen que estar compartiendo el mismo espacio, sino que puede ser independiente. Luego pasábamos a una cuarta tipología, donde esta cuarta tipología era el piso compartido. La hija, otra vez en este mundo hipotético, ya estamos en no sé en qué año, se va a estudiar, ¿no? O estudia y tiene un piso compartido. ¿Qué es este piso compartido? Donde seguramente muchos de ustedes o lo han experimentado, pues hay 4 o 3 personas con las que comparten las necesidades de la mitad, ¿no? Entonces, digamos que este departamento, que era el más grande, creo que era de 106 metros cuadrados, sigue con el mismo esquema: el pasillo, las áreas húmedas, el ingreso, el área de sala comedor, que en este caso otra vez poníamos un futbolito y una televisión, y 4 habitaciones, ¿no? Donde acá los baños son compartidos, un baño para estas 2 habitaciones, otro baño para estas 2 habitaciones y un área de estudio, ¿no? Con patio, patio es la parte, siempre los patios van a estar donde están los baños, para que no haya esa relación directa, ¿no? con el baño y en la parte de estudio, ¿no? Entonces, bueno, aquí compartían el piso, o el departamento, perdón, entre 3 o entre 4 personas, que pudieran ser más, ¿no? En dado caso pudieran ser 2 en una habitación. Y al mismo tiempo el matrimonio, que ya se hizo mayor, digamos, pues ya no necesitaba otra vez los espacios de una vivienda de mayor metraje, y lo que sucede es que se regresa a otro piso donde tiene otras necesidades que se van cambiando con la edad, ¿no? Que de hecho no tiene que ser otro, ¿no? Podría ser ese mismo, solamente que, o sea, es que todo funciona en un conjunto. O sea, entonces se podrían quedar solo con esta parte, y esta parte pues la pueden rentar, la pueden vender, o sea, porque esto muy fácilmente tiene otro acceso. Entonces esta podría ser un cuarto con un baño para alguien que necesita solamente un espacio de trabajo o solamente un espacio para dormir, ¿no? Entonces la idea era entonces que todo el edificio estuviera continuamente como un organismo vivo, dependiendo de las necesidades de habitantes cambiantes, o sea, no solo que cambien los habitantes, sino que los mismos habitantes en distintos momentos de su vida tienen exigencias distintas. Entonces allí se estuviera un poco construyendo esta red del habitar. Y luego tenemos esta quinta tipología, donde, o quinta posibilidad, flexibilidad, donde la hija, Eva, pues tiene un hijo, ¿no? Entonces es madre soltera y tiene un departamento de 63 metros cuadrados, donde tiene una sala más pequeña, o un espacio de servicio más pequeño, y tiene las 2 habitaciones. O sea, recordemos, este siempre es el módulo de 7x3, ¿no? Ella vive sola con la niña y tal, ¿no? Pero la familia, la abuelita o los abuelitos siguen en el mismo departamento, pero pueden tener la posibilidad de recibir al nieto, ¿no? Entonces el nieto va los fines de semana, es otro hogar, digamos, reconstruido, donde los abuelos, que es ya también un tema muy común ahora, que cuidan a los niños, ¿no? Cuidan a los nietos en muchas épocas del año, porque los papás trabajan y pues se quedan o los fines de semana o lo que sea. Entonces es otra tipología que podría suceder, ¿no? Y una sexta tipología, que es el hogar reconstruido, ¿no? Donde Eva y el niño Xavi, que le poníamos, pues conoce a una pareja, y esta pareja viene con 2 hijos incluidos también. Entonces ya pues es un hogar donde hay 3 niños o 3 hijos y una pareja, ¿no? Entonces en este punto llegamos al departamento de 104, no alcanzó a probar múltiplos todos, 106 creo que es.
donde hay 3 habitaciones, la pareja está, digamos, por privacidad del otro lado, el espacio servido está al centro y eran 2 habitaciones, porque el mayor de estos estudiaba fuera, entonces va los fines de semana y se puede quedar en la sala, ¿no? Entonces, bueno, esta era otra tipología que planteábamos, y la más pequeña también, que era cuando ya desafortunadamente se queda viuda, María, ya se muere Pedro, y es un espacio donde ella recibe a la nieta de vez en cuando, ¿no? Y es un espacio de 42 metros cuadrados con las necesidades que ella necesita. Ella es una persona sola, ¿no? Entonces son las necesidades básicas que en esa etapa necesitaría, ¿no? Y al final el conjunto, lo que planteamos del conjunto, que es la imagen con la que ponía la conferencia, pues era todas estas actividades que se plantean en sección. Lo planteamos en sección en esta perspectiva, donde la planta baja tiene este espacio comercial o de equipamiento con relación con un parque central, donde, digamos, los habitantes pueden utilizar, y la misma gente del exterior, los pasillos, cómo se ven los huecos, ¿no? También, perdón, es que se nos olvidó decir, creo que es importante, el crédito, todos estos personajes que bueno, no se ven muy bien, porque no tiene mucha resolución, pero están todos ilustrados a mano por un ilustrador catalán que se llama Alejandro Milá. Este trabajo lo hicimos con él y con una arquitecta de Costa Rica que se llama Vanessa Durán. Entonces fue un proyecto de 4, y los muñequitos y los personajes están caracterizados por él, y también pues ese último dibujo. Y aquí se ven como la cuestión de las relaciones de los pasillos. Sí, y yo creo que también parte de la gracia de la ilustración y de las plantas es este hecho de no mostrar las plantas como las dibujamos los arquitectos, ¿no? Donde siempre está el bloque de AutoCAD de la sala o del comedor o las camas, sino que fuera un tema mucho más humano. Bueno, esto también son conceptos que debería de tener el edificio, ¿no? En temas de cubiertas vegetal, celdas solares, utilizar la cubierta, la recolección de agua que podría tener también para un tema de reciclaje para los jardines, etcétera, etcétera. Y básicamente era la propuesta que hacíamos en su momento, ¿no? Y el sistema de los pasillos, que tiene que ver directamente con la relación que tenía el pasillo, porque el pasillo era un elemento completamente vivo del proyecto. Entonces, como les decía, es que a lo mejor no sé si se vio muy bien, pero tenía como esta relación donde, por ejemplo, las cocinas están abiertas y todas las áreas de servicio y áreas húmedas estaban hacia el pasillo, ¿no? Entonces están los accesos, pero luego están las cocinas que se abren, entonces generan como esos espacios de vecindad, y luego en la parte donde están servicios húmedos, tipo los baños y así, hay más bien como unos recortes, digamos, o sea, como unos vacíos allá, como si fueran unos pequeños patios, para que entonces se garantice una privacidad, digamos, que no esté pasando la gente abajo de la ventana de tu baño, y que también entonces genera que haya unas vistas desde el piso de arriba hacia el piso de abajo, o sea, ahí se va como, este elemento va un poco agarrando vida hacia el patio interior. Y bueno, entrando a otro de los temas que tocamos con el tema de la vivienda, que también lo llevamos en la maestría, es esto del reciclaje urbano, ¿no? De espacios inutilizados ya o subutilizados. En este caso hablo mucho del tema industrial, y la oportunidad de cambiar a vivienda, ¿no? Porque esos espacios al final tienen características estructurales o características físicas que pueden ser susceptibles de transformación, ¿no? Este es un caso que a mí en lo particular me llamó mucho la atención desde que era estudiante, y después tuve la oportunidad ya de estudiarlo y conocerlo más, que son los gasómetros de Viena. No sé si alguien los conozca, ¿no? o ha revisado algo, pero los gasómetros es un proyecto de reconversión que se hizo en Viena en el
del 95 al 2001 fue todo el tema, pero lo interesante es el valor patrimonial que tenían para la ciudad, ¿no? Son estos 4 grandes cilindros de ladrillo que le dieron, digamos, surtían de gas a la ciudad, la iluminaban desde el siglo antepasado, en 1892, pero hubo un momento que dejaron de funcionar. ¿Por qué? Porque pues ya la tecnología superó a la función con la cual fueron creados, y muy acertadamente el alcalde de Viena en su momento, que fue al finales del siglo 1995, pues decide recuperarlos y no, obviamente no demolerlos ni mucho menos, sino hacer un concurso internacional de arquitectura donde buscaba la reconversión a esto a vivienda, y la idea era que son vivienda social, cada uno para un arquitecto distinto. Esta es una imagen ya creo que esta imagen es del 2002-2003, pero básicamente está igual, ya hay más densificación alrededor también, pero era lo que les comentaba, era un concurso vivienda social, no mayores los departamentos a 100 metros cuadrados y a un precio, en su momento de 1.160 euros metro cuadrado, y los ganadores fueron, Jan Nouvel, que hace este edificio acá, Kupp-Himmelblau, Weather y Holzbauer. Ahorita profundizamos, lo toco rápido también porque el tiempo es... esta es una sección de lo que sucede en estos cilindros reconvertidos, ¿no? Que no nada más son viviendas, lo importante es conectarlos y equiparlos. ¿Por qué conectarlos? Porque estos gasómetros están a 4,5 kilómetros del centro de la ciudad, ¿no? Hay una línea del metro, que es la línea 3, que los conecta en 9 minutos, estás de aquí al centro, son 5 paradas. Lo interesante de todo este proyecto para mí son 3 puntos. Uno es la preservación del patrimonio en ese sentido, porque tienen un valor patrimonial para la ciudad. Otro es el poder albergar vivienda social, y el otro es el uso mixto de todo este espacio, no nada más es vivienda. Todo lo que vemos acá abajo es comercio, es oficinas, todos están conectados en la planta baja comercial, digamos, en un sentido. Digamos que las viviendas empiezan en el 5.º nivel. Esto es un domo donde tú desde el centro comercial ves hacia las viviendas acá arriba, y esto se guardó del estado original, donde llueve adentro y respira, no están encapsuladas. Esos son los partidos que cada uno de los arquitectos tomó. Vemos las distintas opciones de cómo trabajar un círculo, donde Jan Nouvel coloca 128 viviendas en distintos edificios, digamos. Kupp-Himmelblau mete 254, pero él es el único que hace un edificio extra. Este edificio es obviamente un edificio contemporáneo que abraza el gasómetro, y es un diálogo entre lo nuevo y lo viejo, que muchas veces es difícil de entenderlo, ¿no? El por qué sí pueden dialogar este tipo de edificios, sobre todo con temas de patrimonio, y no nos queremos meter en problemas. Weather mete otras 92 viviendas en cuatro torres, y el que rompe, digamos, el esquema del patio central es Holzbauer, donde genera 3 patios, 3 áreas verdes, y mete 141 viviendas. Vamos más rápido. Este es el de Jan Nouvel, con tipologías, todas las circulaciones son alrededor del anillo, son las circulaciones verticales, y son tipologías por lo general él las hace de 80 metros cuadrados. Este es ya el gasómetro reconvertido. Lo que él hablaba mucho era de la luz, cómo llegar la luz a un elemento cerrado, porque obviamente está circundado por el muro de ladrillo. Entonces todos lo que hacen es quitan el domo, pero esta es la estructura original del gasómetro. Entonces llueve aquí y hace un domo abajo, y todos estos elementos que él menciona son elementos reflejantes para que la luz pueda llegar a todos. Este es el de Kupp-Himmelblau.
Wolfbricks, que es lo que mencionaba. Él mete este es un edificio más bien de vivienda de estudiantes, pero lo interesante es cómo trabajar sobre lo que ya existía, ¿no? O sea, él mete un auditorio en la parte de abajo del gasómetro, tiene otra vez todo el tema de oficinas y comercio. ¿Es esto? El de Weather, que son 92 viviendas. Otra vez esto es comercio, oficinas y las viviendas. Aquí está el domo, ¿no? Este es un domo. Las viviendas no tienen relación con la parte comercial y de oficina en ninguno de los gasómetros. Y eso es lo que logra él, ¿no? Él hablaba de terracear estos espacios para poder tener más vistas y liberar digamos lo de la planta más alta con este jardín al interior. Entonces, si ven esta imagen, pues es difícil entender que está dentro de un gasómetro, ¿no? Y el último, el de Holzbauer, que es el que rompe el patio central. Esta es la imagen central. Él habla mucho de Adolf Loos y de todo el tema de cómo es la vivienda en Austria, en Viena, y que era importante tener estos espacios de jardines y de patios al interior, ¿no? Este es el muro original del gasómetro. Pues esto es el muro de ladrillo, y yo creo que al final, esta es la última, es un gran reto el haber hecho este proyecto, y la gente que vive ahí, me ha tocado, tuve la oportunidad de visitarlo, es súper orgullosa de vivir en los gasómetros. O sea, se formó como una comunidad y cada quien vive en su gasómetro, y al final está en el centro de Viena. Bajas de tu departamento y tienes el metro. Y esto nos lleva a otro caso, ¿no? Que no es que tenga un valor patrimonial, son silos de concreto, pero lo que llama la atención es cómo se transformar estos silos en vivienda. Estos silos que son 21 silos, porque son 3 hileras de 7. Lo que hacen los arquitectos en este caso es transformarlos a viviendas para estudiantes. En la ciudad de Oslo, en Noruega, a 1.5 kilómetros de la zona metropolitana. Este es el esquema básico con el que se desarrolla el proyecto, utilizando el silo del medio como pasillos, conectores, y tiene dos tipologías. Una tipología que es un silo y medio, y la otra tipología que son 2 silos, ¿no? 2 círculos, donde los huecos, o sea, los entresilos, que son estos espacios que quedan entre los círculos, son los espacios húmedos, que son las cocinas, los baños, etc. Son viviendas para estudiantes, y es como estos ejercicios trogloditas, que son las viviendas trogloditas donde escarban en el desierto para hacer un patio, y después vuelven a escarbar para hacer una habitación. Hay mucha referencia de esto con las viviendas trogloditas al escarbar en el concreto, ¿no? Al quitarle, al irte uniendo con... Estas son otras, vamos rápido, que son viviendas también en Sydney, en otros silos, que son estas, donde pues, también el interés era, bueno, reconvertir el espacio industrial abandonado, que ya no tiene uso, y transformarlo en un espacio vivido. Aquí la idea era meter viviendas y comercio. Entonces acaba siendo esto, o sea, de lo que era abandonado a lo que reconvierte, ¿no? Y es el esquema de las tipologías, de cómo las desarrollan, en este caso, teniendo algo en común con los otros silos de Oslo, que son los espacios entre silos donde meten los baños y las áreas húmedas. Y estos digamos, no son viviendas de estudiantes, estas sí son viviendas, de hecho, de clase media alta, porque sí hay un agregado también de terrazas. Estas terrazas las agregan al silo, que son estas. Son silos que pueden ser dúplex, o sea que están en 2 pisos, y silos o viviendas en un solo nivel, ¿no?
no tengo, o sea, hemos estudiado varios casos de estos en viviendas de reconvertidas de industria. No los metemos todo por cuestión de tiempo, pero queríamos mostrarles estos ejemplos como este espacio de reconversión de las oportunidades que puede tener una ciudad en cuanto a sus espacios subutilizados, ¿no? Y ya eso es lo último para cerrar. Esto sí es un proyecto nuestro y queremos un poco para digamos cerrar con este tema también del reciclaje, ¿no? De los espacios, platicarle un poco porque pues es un proyecto que tiene varias características. Es un proyecto que está ubicado en Italia, en la isla de Cerdeña, de donde es Graziano y yo. Aquí en este puntito acá en el sur de Cerdeña, y pues el edificio es una vivienda que es esta, ¿no? Entonces son dos partes, de hecho son varios volúmenes. Este volumen no tenía mucho valor cuando lo encontramos, ni eran los únicos dos, pero digamos que este es este volumen de acá y este es este de aquí. Es muy curioso porque bueno, en Italia hay muchas como leyes de protección del patrimonio y este tipo de cosas, pero aquí lo que pasaba es que aquí hay una calle y justo en el medio de esta calle pasa la línea de división de lo que está de este lado, que es centro histórico, y lo que está acá, que ya pasó a ser como una zona más densificable. Entonces, no densificable, porque al final es un contexto de un pueblo, pero digamos que se podría acá, hubiera sido de cierta forma más fácil poder casi tumbar todo y volver a hacer algo nuevo, pero en el momento que tú decidías de conservarlo, entonces sí tenías que entrar a toda una serie de procesos que son los que los que acompañan los edificios que tienen un valor patrimonial y que son antiguos, y entonces ahí había mil restricciones. Entonces ahí empezó toda la cuestión, porque pues la primera pregunta era pues entonces más fácil tumbarlo y volver a hacer todo, pero claro, o sea, otra vez hablando de todo lo que les hicimos hasta ahora, pues queríamos como recuperar más bien el valor y todos los significados que estaban en estas viejas paredes y muros y pisos, ¿no? Para volver a darle nueva vida a este espacio. Regreso. O sea, creo que es importante también mencionar que teníamos muchas ocurrencias para empezar este proyecto, ¿no? O sea, en un principio veíamos la volumetría y las posibilidades que había. Decimos, ok, pues podemos unir las dos con un pabellón, cerrarla, digamos, la U, quitábamos esto y uníamos con un pabellón. Ya llegábamos con la propuesta y nos decían no. ¿Por qué no? Porque resultaba que aquí había un pequeño, no sé, era como un arroyito, sí, que ni siquiera tenía nada, pero por cuestiones de normativas y bla 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 no podíamos unirnos, pero decíamos, pero ¿por qué no? Si aquí está unido. Pues no, porque esto se construyó en tal año y lo nuevo no puedes construir nada pegado acá, tienes que construirlo 5 metros después. Si construimos 5 metros después, pues acabábamos con el terreno. Entonces básicamente fue un poco en temas normativos raros y bueno, como en todas las ciudades hay normativas que no entendemos, pero aquí al final lo que decidimos pues, bueno, fue tumbar esto, quitar esto, y la única posibilidad era continuarlo hasta aquí, pero no podemos construir nada acá, ¿no? Y sí, pero exacto, o sea, como les dice Carlos, o sea, el hecho de mantenerlo, o sea, realmente nos metía en una posición mucho más complicada que cualquier cosa que queríamos hacer, pues no se podía hacer básicamente. Entonces, por eso también el proyecto se llama Casa Lenta, porque al final del todo también le agarramos un poco el gusto, ¿no? A esta cuestión que fuera lento, porque empezamos a apreciar también, es que vivimos en un mundo tan rápido, donde todo es tan rápido que de repente también pues disfrutas, ¿no? De pensar, ok, bueno, no hay prisa, ¿no? O sea, vamos viendo, vamos platicando, vamos negociando con el cliente, con el ayuntamiento, y poco a poco, ¿no? Estuvieron saliendo cosas.
Y además porque pues en realidad todo lo que entonces, todo el tiempo que tuvimos era también de ir allá, de rascar los muros. Empezamos a ver que todos los muros eran de adobe. En un principio pensamos que todos eran de adobe, pero no, porque tenían, como se hace también acá en México, ¿no? La base estaba de piedra, entonces hasta una cierta altura era de piedra y luego estaba de adobe. Luego habían muros que en realidad eran muros de block, que no tenían ningún valor. Entonces empezamos de allí, ¿no? a limpiar, ¿no? A descubrir el proyecto. Un poco, aquí dices eso, ¿no? Es que esto lo veíamos también en nuestras investigaciones, como en Benedetto Tagliabue y Enrique Miralles, que fue una frase que la encontramos como bien apropiada para este proyecto, que decía: siempre los mismos muros y suelos, usados y reusados desde la época gótica hasta hoy. Aprender a vivir con una estructura dada de segunda mano, como buscando dentro de los bolsillos dentro de los bolsillos de un viejo abrigo. Detrás de una falsa pared con una serie de arcos góticos surgió un capitel de forma de ángel con su dedo índice indicando el corazón. Esto fue lo que ellos decían cuando hicieron la reforma de la Casa Mercaders en Barcelona, que es la casa donde vivían ellos. Entonces creemos que un poco el proyecto, como lo fuimos llevando, era en ese sentido, un poco como jugando al arqueólogo. Por eso esa foto donde estamos nosotros tal cual viendo a ver qué hay. Descargamos y pues esto sí se puede recuperar. Recuperamos todos estos los pisos que había. Estos son los pisos originales que se recuperaron, el techo que está hecho de, ¿cómo se llama? Carrizo, no sé si es español. Caña. ¿De caña? ¿De caña? Es de madera, pero con... Es caña. Y aparte ahí también habían otros temas, porque entonces resulta que estas cañas, ¿cómo dices? Carrizo, ¿no? ¿Carrizo? Ok. Carrizo, pues hay que cortarlo, crece cerca de los ríos, pero hay que cortarlo solamente en cierta época del año para que se seque de la forma adecuada y para que realmente se pueda utilizar por la construcción sin que lleguen bichos y hongos y demás cosas. Entonces también como que cuando nos enteramos de eso ya no estamos a tiempo, tuvimos que esperar más porque tenía que llegar la época de cortar el carrizo, o sea, todos los eventos de esta casa hicieron que fuera realmente muy lenta y bueno, pues afortunadamente pues nos dejaron también hacerla de esa forma, ¿no? O sea, el cliente también pues era muy aceptó mucho esta situación, no tenía prisa. Y bueno, entonces digamos que los conceptos que utilizamos a través de esta, pues redescubrir todo lo que había, fueron de ampliar esta parte que les dijo Carlos al principio. O sea, esta era la parte original, entonces se amplió esta pequeña parte para llegar a la colindancia. Se vació la parte interior, aquí estaban, o sea, este era el muro que les decía que no tenía ningún valor, este muro sí era de piedra, entonces se dejó, entonces se vaciaron, no es cierto, es este, ¿verdad? Entonces estos dos son los muros interiores que se quitaron. Luego se empezó a abrir más la fachada para generar como otras circulaciones. Aquí hay un acceso directo a lo que ahora es un cuarto, y acá un acceso a la parte del área de estar. Y bueno, pues fundamentalmente todo el tema era respetar un poco la esencia de lo que teníamos. Y pues realmente es un proyecto muy sencillo. Al final ni siquiera incluso esta es la cocina, está más bien de este lado. Pero bueno, el concepto fundamental fue entonces recordar las estancias antiguas de la casa a través de los pisos. Entonces hay unos cambios de material. Este era un cuarto y este era el otro cuarto, donde se tumbaron los dos muros. Se mantienen las mismas proporciones a través del piso, que es el piso original, y esta parte se utiliza, fue el único que se pudo recuperar, y en esta parte se utiliza un piso de concreto pulido, sencillo, para, digamos, o sea, más neutral. Y lo único que se construye, digamos, es este volumen donde está el baño, está la chimenea, que no lo han puesto aún, sigue siendo lenta. Y este volumen del baño es un volumen que es más bajo, para que entonces desde cualquier punto realmente se pueda apreciar todo el techo, y eso hace que entonces la percepción del espacio sea mucho más amplia y podemos ver todo este techo de carrizo desde el interior. Con los temas de la normativa también son muy especiales. El baño tiene que ser con unas medidas muy, muy estrictas, y casi por las unidades. Aquí el baño tiene
la lavadora, el bidet, el WC, la regadera, el lavabo, ¿no? Pero no puede, digamos, donde está el estudio este que ven aquí, no podríamos hacer otra habitación, porque no te dan la habitabilidad por lo que sea, ¿no? En teoría podríamos tener otra habitación, pero queda como un estudio que al final a él le viene bien como estudio, pero en un futuro podría ser otra habitación, este espacio donde está el escritorio. Sí, y también esta parte arriba del baño está pensada como un altillo donde puede haber una cama con una escalera que aquí desde el estudio igual se puede utilizar como un espacio para dormir. Y bueno, eso fue todo el proceso de estar limpiando y vaciando todo. Entonces tuvo que vaciar, en cierto momento pues ya quedó y poco a poco se estuvo descubriendo otra vez todos los muros. La parte que tenía el adobe la estuvimos enjarrando, y la parte de piedra la limpiamos. También costó, fue muy complicado, pues mucho trabajo, porque también era una piedra que se utilizó como para construcción. O sea, esta no es una vivienda, ¿cómo decir? O sea, era una vivienda de una clase social pues media baja, normal, ¿no? Entonces estas piedras, como también era un sistema constructivo, no estaban pensadas para que se vieran. Entonces eran piedras de río, piedras de la playa, piedras de todos los tamaños, grandes, chicas. Entonces era muy curioso porque venías unos pedazos de granito, así de un tamaño increíble, y luego unas piedritas súper pequeñas. Entonces también allá todo el mundo nos decía, esto se va a caer, lo tienen que enjarrar, no sé, bueno. Fue como el proceso, pero no, al final sí se pudo, o sea, sí se limpió todo bien, se volvieron a pegar las piedras que estaban cayendo, y sí lo dejamos así tal cual. O sea, ninguna parte del muro de piedra se sustituyó, solamente se liberó toda la parte que estaba en piedra y la parte que estaba, o sea, esta especie de dibujo que ven aquí no es una cosa caprichosa, o sea, es realmente lo que es, ¿no? O sea, y es parte un poco de los conceptos que también que hacemos un poco nuestros en nuestra arquitectura. O sea, esta cuestión de no estar, o sea, de reacercarnos a estas cuestiones como un poco más auténticas, ¿no? De lo que es el habitar, estar escuchando las señales, el contexto, la arquitectura, los materiales. O sea, se refleja un poco en todo lo que hacemos. Bueno, aquí básicamente, aquí básicamente, como dice Ale, lo que ven en blanco y enjarrado es lo que es el adobe, y lo que ven en piedra y digamos ya con sus juntas y con cuidado para que no haya humedades y tal, es la piedra original. Entonces, pues realmente la forma nos da de esto, no hay ningún invento de más. Las ventanas tuvimos que abrir obviamente huecos, pero son las mismas, es el mismo vano con otros más que agregamos, pero tratando de unificarlo todo, ¿no? Y esto es algo de los interiores. Aquí se puede ver lo que les decía, ¿no? Realmente todo el techo es visible desde el interior. Esta es la parte de la chimenea alta. Aquí está el baño, y aquí se accede al baño. Aquí está el estudio y el cuarto al fondo. Y pues también tenemos más fotos, ¿no? Esta es la puerta, la única puerta prácticamente interior, es esta. Es una puerta que, si ustedes se fijan, no se ve nada. Bueno, aquí es del otro lado, del lado del cuarto, que ya está cerrada, y aquí está semiabierta, pero también cuando la cierro no se ve nada. O sea, es una puerta que parece como que está corrediza, pero está como suspendida, ¿no? O sea, está escondido todo el mecanismo. Entonces era como un poco la idea también que era la única puerta que cerraba el cuarto, pero que no fuera tan... Bueno, está también la puerta del baño, pero esa es la cajita. Es el baño. O sea, siempre se buscan de todas las ventanas pues estas relaciones con el jardín. Y debo decir también que es una de las casas más difíciles de fotografiar. Realmente es una experiencia mucho más bonita, tal vez al contrario de otras también que te pasan, ¿no? Que dices, mira, salió bien en la foto, y esta, no sé, las fotos nos dan la idea de lo que es. Creo que es mucho más pues interesante verla, ¿no? Sentirla, los muros, los pisos, y es complicado sacar la foto correcta. Y bueno, para concluir ya se nos hizo tarde, vamos bien.
No, bueno, entonces digo, ya más que una conclusión, igual pues podemos abrir un debate, unas preguntas así, podemos platicar lo que gusten. Pusimos para cerrar esta cita de Ketlas, ¿no? Sobre el tema de que la vivienda en nuestro tiempo no existe. Bueno, eso lo dice Ayamies, ¿no? Que sin embargo la transformación de nuestro modo de vida exige su realización. Y bueno, vamos, o sea, él habla del tema que la casa, cuando desaparezca como esa institución, podrá estar realmente por todos lados. Y eso nos remite un poco a esas cuestiones del espacio privado y el espacio público, de cómo se deberían conectar en la ciudad y a través del habitar. Y digamos que, pues más allá de todo, también lo que... O sea, el objetivo un poco de lo que les hemos platicado, o sea, lo que buscamos es un poco dejar abierta esta cuestión, que creemos que ciertas preguntas, a lo mejor es difícil, porque vivimos también o sea, al final muchas veces es mucho más fácil estar respondiendo a un mercado, a un cliente, a una inmobiliaria, a otras cuestiones, pero pues sí creemos que hay cuestiones que no debemos de dejar de lado y cosas que debemos de seguir preguntándonos cuando estamos haciendo proyectos de vivienda de ciudad. Entonces es muy importante pues seguir haciendo estas reflexiones. Yo creo que básicamente es esto lo que tenemos preparado y nada, pues gracias por escucharnos.